A ver si me pueden contestar la siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común Star Wars, Harry Potter, el universo cinematográfico de Marvel y El Señor de los Anillos? Vayan pensando que después de la intro les doy la respuesta. Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Ya tienen una respuesta? Así es, todas estas películas conforman una saga o una franquicia cinematográfica, las cuales son muy exitosas. Pero en el día de hoy no vamos a hablar de ellas, sino que vamos a hablar del opuesto. Hoy es el día opuesto. Así como existen estas franquicias exitosas, también existen otro tipo de películas que intentaron tener los mismos resultados, pero que no corrieron con la misma suerte y por diferentes motivos no pudieron seguir avanzando. Y no estoy hablando de franquicias que no cuentan con un final, estoy hablando de franquicias que fracasaron en su primer película. Hoy les traigo 10 cintas que fueron un total fracaso o que simplemente tuvieron algunos problemas para continuar con la saga. Y estoy seguro que muchos de ustedes se habían olvidado de por lo menos una de estas películas. Y antes de empezar quiero mencionar dos cosas. La primera es que este top cuenta con películas que se estrenaron ya hace más de 5 años. Porque yo sé que muchos de ustedes consideran a la nueva película de Hellboy como un gran fracaso, pero esta es una película muy reciente y todavía no sabemos si van a continuar o no con la saga. La segunda cosa que les quiero decir es que el orden de este top no está acomodado según mis gustos personales, sino que decidí acomodarla según el porcentaje que le haya dado la tan polémica página Rotten Tomatoes. Y sí, vamos a empezar con la película que tiene mayor porcentaje y vamos a finalizar con la que tiene peor porcentaje. Pero bueno, ya con esto aclarado, comencemos de una vez porque tenemos mucho de qué hablar. Número 10. Vayan preparando su F en los comentarios porque la primera película de la cual vamos a hablar es una serie de eventos desafortunados. Una cinta que se estrenó en el año 2004, la cual adapta las 3 primeras novelas de una serie de libros que cuentan con el mismo nombre. La película tuvo una gran recepción en taquilla, recaudando más de 209 millones de dólares y logrando muy buenas críticas como un 72% en Rotten Tomatoes. Incluso fue nominada a 4 de las categorías de los premios Oscar de 2004. Logrando ganar la estatuilla a la categoría de mejor maquillaje. Y con todo esto nos preguntamos, ¿por qué no se desarrollaron más secuelas adaptando los 10 libros restantes? El desarrollo de la cinta tuvo varias complicaciones. El productor y el director original decidieron renunciar y abandonar el proyecto. Los 8 bocetos de guión que había realizado el mismo autor de los libros fueron descartados y reemplazados. Pero lo peor de todo es que en un momento Nickelodeon y Paramount se quedaron cortos con el presupuesto y DreamWorks tuvo que salir al rescate. Siempre hubo planes de convertir esta película en una franquicia, pero la cosa es que había muchas firmas en un solo proyecto y nunca podían ponerse de acuerdo sobre el futuro de la saga. Siempre comentaban lo mismo: ¡la secuela está en camino! ¡La secuela ya viene! ¡Señora, señor, ya viene la secuela! Pero la realidad es que no era así. Y cuando finalmente lograron ponerse de acuerdo, se dieron cuenta de que habían pasado 5 años y que los niños ya habían crecido. Y algunos crecieron demasiado. Por eso en un momento sugirieron que la secuela sea una película animada en stop motion, pero tampoco se realizó. Hasta que finalmente en 2014 Netflix decidió reiniciar la historia con nuevos actores y convertirla en una serie. Que de hecho, si tienen Netflix, la pueden ir a ver ahora. Obviamente cuando terminen de ver este video. Número 9. La siguiente película fue la apuesta más grande que ha hecho Disney en toda su vida. Esta apuesta fue adaptar la historia de John Carter, el personaje principal de la serie marciana. Personaje que sirvió de inspiración para la creación del mismísimo Superman. Es una lástima que en el cine no le haya ido tan bien como al Hombre de Acero. Y es que Disney invirtió alrededor de 250 millones de dólares en esta película. Es una cifra similar a la de mi sueldo. Claro, si no viviera en Argentina me pagaran en dólares y si a esa cifra la multiplicamos por... me llevo 2... no, igual me quedo corto. La cosa es que Disney solamente logró recaudar 280 millones de dólares. O sea, 30 millones más de lo que habían invertido. Estas serían unas pocas monedas para una superproducción como esta. Igual sigue siendo mayor que mi sueldo. Hay muchos culpables sobre este gran fracaso, pero el culpable que todos señalan es al marketing. Acá en Latinoamérica a la película la conocemos como John Carter entre dos mundos, pero en otros lugares simplemente se llamó John Carter y nada más. Y esto no le generaba ni entusiasmo, ni intriga, ni nada a la audiencia. O sea, ¿quién es John Carter? Ese título no me dice nada. Por favor, denme más información. Esto y otras cuestiones hicieron que la película sea un gran fracaso. En un principio se tenía planeado de realizar una trilogía. Y es más, ya estaba todo listo para filmar la secuela. Pero sabemos que esto no pasó y ya sabemos por qué esta película está en este top. F por John Carter y F por Disney.
Número 8. En 2007 se estrenó una adaptación de una novela de fantasía protagonizada por Dakota Blue Richards, Nicole Kidman, Daniel Craig, Eva Green, entre otros. Esta película fue La Brújula Dorada, una cinta que recibió el premio BAFTA y un premio Oscar a la categoría de mejores efectos especiales. También recaudó en la taquilla más de 370 millones de dólares. Una recaudación bastante importante, aunque el estudio esperaba ganar muchísimo más. Sin embargo, no fueron los resultados en taquilla las que eliminaron las posibilidades de que esta película se vuelva una saga, sino que el culpable fue la opinión de la audiencia. Y no estamos hablando de una opinión común y corriente, sino que acá hubo boicot. Esto fue planeado por un grupo de católicos norteamericanos que idearon una campaña pidiendo a los padres que no lleven a sus hijos a ver esta cinta, ya que después de verla estos se animarían a leer los libros, los cuales se describieron como ateísmo para niños. Y sí, esta campaña funcionó, la recaudación en Estados Unidos fue de los más baja y por eso cancelaron la trilogía. Pero no se preocupen, porque hoy pueden ver esta historia en forma de serie gracias a HBO. Yo diría que aprovechen a verla antes de que se forme otro grupito de estos y pidan su cancelación. Número 7. Ya sabemos que las adaptaciones de videojuegos casi nunca tienen buenos resultados y este top no va a decir lo contrario, ya que en el puesto número 7 se encuentra la película El Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo, que es la adaptación cinematográfica del famoso videojuego. Y la verdad es que no sé exactamente por qué cancelaron la franquicia. No encontré algo específico para decir, por esa razón es que ya no continuaron. Pero me puse a investigar y llegué a la conclusión de que seguramente la cancelaron por las siguientes 3 cosas. Número 1, por culpa de la crítica, ya que estuvo muy dividida entre las personas que le gustó y las que no. Número 2. Los fanáticos de los videojuegos no estaban de acuerdo en que Jake Gyllenhaal sea el protagonista. Ellos esperaban que la adaptación sea más fiel a la ambientación y a la temática. Y por eso pedían que el protagonista sea un actor iraní. Y no se imaginan cuánta gente tiró muchísimo odio tanto al estudio como al actor. Y por último, el número 3 serían las comparaciones. Ya que para promocionar la película muchos declaraban que esta iba a ser la nueva Piratas del Caribe. Y nos dieron a entender que esta película iba a ser igual o superior a las películas de Jack Sparrow, pero no le llega ni a los talones. Número 6. En este puesto tenemos otra adaptación literaria, la cual se llama Soy el número 4. Una película que quiso aprovechar toda esta situación de éxito que estaban teniendo las adaptaciones de novelas juveniles, como por ejemplo Crepúsculo, pero que no logró tener buenos resultados. Esta iba a ser la primera entrega de una trilogía, y había planes de traer una secuela titulada El Poder de 6. A mí me hubiera gustado verla, ya que 6 era un personaje genial, pero al igual que la mayoría de las películas de este top, la crítica no la apoyó lo suficiente. Rotten Tomatoes le dio una calificación de 33% y muchas opiniones la consideran como aburrida. De hecho, muchas críticas dicen que si no te dormís en la primera parte de la película, vas a ser recompensado al final con escenas de acción bastante decentes. ¿Tan mala era esta película? Yo la verdad no lo recuerdo. Solamente recuerdo a 6 y al perrito. Otra razón por la cual no se siguió con la secuela es los resultados en taquilla. Su presupuesto fue de 60 millones de dólares y solo logró recaudar 55 millones en Estados Unidos y alrededor de 150 millones en todo el mundo. Y ustedes estarán diciendo, pero esos resultados no son tan malos. Y yo les voy a decir que sí, son malos, porque la película pudo haber recaudado muchísimo más si no fuera por la piratería. Porque si nos ponemos a investigar un poco, nos damos cuenta que esta película se encuentra en el puesto número 5 de las 10 películas con más descargas ilegales en el 2011. ¡Ay! ¡Qué desgracia! Número 5. Si yo pregunto ¿cuál es la peor película de DC Comics? Muchos de ustedes van a decir ¡es Batman vs Superman! ¡Es el Escuadrón Suicida! ¡Es Batman y Robin! Tal vez tengan razón, pero para este top la peor película de DC Comics es Linterna Verde. Estrenada en el 2011 y protagonizada por Ryan Reynolds, esta es la primera adaptación de este personaje en una película de acción real. Y la única, de momento. ¿A que no adivinan por qué? Ay, la película fue todo un fracaso. Rotten Tomatoes le dio un 26% en crítica y muchos estuvieron de acuerdo en que esta cinta es puro ruido. O sea, tiene una muy buena producción en efectos especiales, pero es muy pobre en su guión. También dijeron que es una muy buena forma de desperdiciar un presupuesto
impresionante y décadas de mitología del personaje en los cómics. Pero bueno, en esas cosas yo ya no me meto. Se tenía planeado de que esta fuera la primera película de una trilogía y el inicio del universo cinematográfico de DC Comics, pero obviamente no intentaron seguir con estos planes. Y es más, en 2013 confirmaron que El Hombre de Acero es la primera película del universo extendido de DC, y también que Linterna Verde iba a tener un reinicio, que la película que habíamos visto no contaba. Entre otras palabras, quisieron ocultar este gran fracaso. Pero adivina qué, DC Comics, ya vimos todos tu cochina película. Y Ryan Reynolds la utilizó para hacer muchos chistes en Deadpool. Y por favor que el traje no sea verde, ni animado. Número 4. En los años 2000 se estrenaron sagas con temática de fantasía y magia, las cuales eran adaptaciones de libros, como por ejemplo la saga del Señor de los Anillos y también Harry Potter. Muchos estudios quisieron aprovechar esta situación y traernos más películas de este género y así poco a poco convertirlo en una franquicia. Esto mismo intentó Fox con la película Eragon, que nos contaba que un joven campesino encontraba un huevo de dragón, entablaba una relación con este y se convertía en el líder de los legendarios jinetes de dragones. O sea, qué buena onda, yo también quiero tener un dragón. La idea de Fox era adaptar toda la saga de libros, y en un principio parecían que lo iban a hacer, ya que recaudaron una buena cantidad de billetes. Pero el estudio era muy ambicioso y deseaba mucho más dinero. Este fue uno de los motivos por la cual no se desarrollaron más secuelas. Y los otros motivos, como siempre, fue la crítica, que le dio un 16% diciendo que esta cinta es una epopeya que carece de magia. Pero la mayor culpa de todas la tienen los fanáticos de los libros, que atacaron con múltiples y muy agresivas opiniones, además de crear una lista enorme que circula en internet con todas las diferencias que tienen la película y los libros. ¿Y por qué la mayoría de estos cambios impiden continuar con la saga sin modificar totalmente el contenido de las secuelas? Si quieren ver la lista, está en internet y la pueden buscar. Es una lista demasiado larga. Me parece que los fanáticos exageraron un poquito. Si llegaste a este punto del video, te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ningún contenido relacionado con el cine. Y por cierto, muy pronto voy a subir mi opinión personal sobre cada una de estas películas que aparecen en este top, así que con más razón te tenés que suscribir. Número 3. Yo sé que muchos de ustedes pondrán esta película como una de las peores de la historia, y tienen razón. Estamos hablando de la película Dragon Ball Evolución, que trató de adaptar el famoso anime a la pantalla grande, tomándose muchísimas libertades, agarrando personajes principales e introduciéndolos en una historia muy alejada del contexto original de la saga. Rotten Tomatoes le dio una calificación de 15%, lo cual le permitió que entre en el podio de este top. La cinta tuvo opiniones muy divididas desde que se confirmaron las grabaciones. La mitad de los fanáticos tenían expectativas muy positivas, las cuales iban aumentando cada vez que se revelaban más detalles sobre las filmaciones. Pero este hype fue disminuyendo con la salida del primer tráiler. Y cuando finalmente se estrenó la película, los fanáticos que todavía tenían esperanza terminaron totalmente decepcionados. Originalmente Fox iba a producir una trilogía de Dragon Ball, pero esto fue totalmente descartado ya que la primera entrega tuvo una pésima recepción, con fuertes y fulminantes críticas que recorrían los foros que hablaban sobre el tema. Y esto no terminó ahí, el guionista de esta película tuvo que salir públicamente a pedir perdón, pero lo peor de todo es que el director reconoció que nunca había leído el manga, que lo leyó después de haber terminado la película. No se imaginan la cantidad de personas furiosas que hubo después de este comentario. Número 2. A estas alturas todos conocemos la historia de los derechos fílmicos de Marvel, pero tal vez no sabían esto. Y es que en estos contratos Marvel puso algunas condiciones, como por ejemplo, si no se realiza una película de tal personaje en un periodo de X años, los derechos fílmicos de este personaje vuelven inmediatamente con Marvel. Así nació Los Cuatro Fantásticos del 2015. Una película horrible que realizó Fox de forma apresurada para trolear a Marvel y así mantener los derechos de estos personajes. La cinta recibió un 9% en Rotten Tomatoes y en mi opinión pienso que fueron bastante generosos, ya que no tiene una historia para contar, no sucede nada importante, ni siquiera para hacer un pequeño spoiler. Es una película que apuntaba a modernizar a este grupo de héroes, pero que terminó siendo muy aburrida, con una pelea final patética que dura 2 minutos o menos, y con muchos problemas en su edición gracias a las constantes regrabaciones. En serio, la Mujer Invisible aparece en la misma escena con 2 colores de pelo distintos, en varias partes de la película. Lo único increíble
increíble en esta película es su elenco, que por un momento nos dio esperanza de que esta iba a ser una buena película, pero terminaron destrozando los personajes, aniquilando al antagonista y destruyendo una saga. Por segunda vez. F. Definitivamente F. Número 1. El puesto número 1 creo que no es para sorpresa de nadie. Tenemos a la peor adaptación de una serie. Por supuesto, estamos hablando de El último maestro del aire. Una película que se estrenó en el año 2010 tratando de adaptar la serie animada de Avatar, la leyenda de Aang, con personajes de carne y hueso. El director de esta película estaba muy emocionado con este proyecto y tenía pensado realizar una trilogía. Pero su primera película fue todo un fracaso, una cosa espantosa, una porquería. ¡Ay, que me da algo! En la taquilla no le fue nada mal, ya que pudieron recuperar lo que habían invertido, pero la crítica y sobre todo los fanáticos de la serie la destrozamos. La destrozaron. ¿Y cómo no destrozar esta película si distorsionó todo lo relacionado con el material original? Las actuaciones son malas, el guión es una basura, los efectos especiales son asquerosos. Todo eso relacionado con el aspecto técnico de la película, pero los fanáticos no tuvieron piedad y fuimos más allá. Fueron, yo estoy acá todavía. La criticaron muy fuerte por cambios totalmente innecesarios. Como por ejemplo que personajes como Katara y Sokka son interpretados por actores blancos, cuando en la serie los personajes tienen tez morena. O que personajes como Zuko tengan tez morena cuando en la serie es oriental. Es chino. La destrozaron por eliminar escenas y diálogos fundamentales para el desarrollo de la historia. Y algo que yo hasta ahora no me había dado cuenta. El personaje de Kyoshi, una de las avatares más relevantes de la historia, en la película fue presentada como un hombre llamado Yoshi. Tal vez esto no sea importante para muchos, pero para los fanáticos, no sabe. Ellos declaran que estos pequeños cambios destrozan la simbología de la historia. Su calificación en Rotten Tomatoes fue de 5%, y a pesar de que ahora se está desarrollando un remake, El último maestro del aire se lleva el puesto número 1 de este top. Ni siquiera un aplauso le vamos a dar. Y bueno gente, estas fueron algunas de las películas que intentaron convertirse en una franquicia, pero fracasaron en su primer intento. Y digo algunas porque hay muchísimas películas que corrieron con la misma suerte. La mayoría son adaptaciones de libros, pero traté de traerles más variedad, así no se aburren tanto. Por favor díganme en los comentarios cuál de estas películas te sorprende que esté en este top y cuál de ellas te habías olvidado por completo. Si te gustó este video no olvides dejarle tu like, compartirlo y obviamente suscribirte para no perderte ningún contenido de este canal. Y por cierto, de este lado te voy a dejar un video que seguro te va a gustar. Muchas gracias por todo, Dios te bendiga y nos vemos la próxima. ¡Chao!